Bienvenidos a Punto Económico. Pasemos a ver un resumen de las noticias de la semana con Luis Alexis Sánchez. Gracias, Oscar. Bienvenidos al bloque económico del resumen semanal. Y comenzamos con una noticia importante, que es que el Ejecutivo ha pedido facultades para legislar en materia aduanera y en materia tributaria. Y esto básicamente porque el Ejecutivo quiere modificar el Código Tributario, quiere aumentar las penas en todo lo que es los delitos tributarios. También se ha estado hablando de que lo que busca también el Ejecutivo con esta delegación de facultades es reducir la cantidad de deducción de impuesto a la renta que pagan los trabajadores, tanto renta de cuarta como de quinta, de 7 UITs a 4 UITs. Eso querría decir eventualmente que la gente que gana desde 1.000 soles estaría ya grabada con impuestos y pretenden al parecer que exista una primera franja de impuestos del 5% y luego que se vaya al 15%. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos días. El gobierno también elevó la previsión de crecimiento de la economía peruana al 6%. Esto lo ha mencionado el ministro Castilla en Japón. Y esto es un tema importante porque desde el 5.7% de crecimiento que había previsto el Ejecutivo inicialmente, ahora lo están subiendo al 6%. Esperemos también que esta cifra de crecimiento se logre dar cerrando el año para beneficio de todos los peruanos. Por otro lado, el Petroperú y Kuntur, que es quien tiene, digamos, la posibilidad de desarrollar el gasoducto surandino, han firmado un acuerdo de entendimiento, y esto para ya ir viendo la mejor forma en que Petroperú ingresaría al proyecto del gasoducto surandino y para determinar cuál es esta posición, esta participación de Petroperú. También han señalado que en aproximadamente 30 días o poco menos de 30 días, Petroperú podría ya estar sacando una exposición clara sobre la forma en que participaría en la explotación de los pozos petroleros que están por vencer entre el año 2013 y el año 2016. Por otro lado, en el tema de recaudación tributaria, la recaudación tributaria cayó en el mes de abril 0.7%, ligeramente en realidad, aunque en cifras acumuladas de enero hasta abril ha aumentado 5.4% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esta caída básicamente es por un tema de menor cantidad de importaciones. Y otro tema importante también a mencionar con respecto al tema de comercio exterior es que el presidente Humala estaba en una visita en Japón, en Corea, en estos países asiáticos, y varios agentes económicos han dicho que la relación comercial, por ejemplo, en Japón, luego de este primer mes de vigencia de este acuerdo comercial, ha hecho que el comercio bilateral haya aumentado, y ha aumentado aproximadamente alrededor del 43% con respecto a marzo del año pasado, y lo mismo sucedió cuando se inició el TLC con Corea, así que hay amplias oportunidades para negocios bilaterales y de empresarios peruanos con empresarios japoneses y coreanos, así que a ponerse las pilas los empresarios que quieran hacer comercio con Corea y con Japón. Por otro lado, el municipio de Lima ha anunciado el megaproyecto de 500 millones de dólares para mejorar la infraestructura vial en Lima. Este es un tema muy importante. La empresa Odebrecht presentó una propuesta de proyecto que mejoraría las vías tanto de la Panamericana Norte con la Panamericana Sur, haría una serie de intercambios viales, una serie de rotondas para que el flujo vehicular mejore muchísimo tanto la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, así como la avenida Ramiro Prialé. Esto implicaría inclusive una ampliación de los carriles, pasando de 3 a 4 carriles probablemente. Este es uno de los proyectos que se ha presentado. La municipalidad está a la espera de otros proyectos que se presenten, pero en teoría en el año 2013 empezarían estas obras que afectarían positivamente a 18 distritos de Lima. Otro tema importante de la semana ha sido el anuncio del Ministerio de Agricultura, que está pensando en evaluar la posibilidad de hacer un impuesto, de poner un impuesto sobre la tenencia de tierras. Hemos estado hablando ya anteriormente de que el señor Ginocchio, el ministro de Agricultura, había estado planteando la posibilidad de que exista una restricción sobre la cantidad de tierras que una persona jurídica en este caso podría tener. Ahora se está evaluando también la posibilidad de no solamente dejar de imponer un pare para que la gente no pueda obtener más cantidad de tierras que un monto límite, sino adicionalmente a eso ponerle un impuesto a esta tenencia o un mix de ambas cosas. Lo que se está esperando finalmente es el resultado del cuarto censo nacional agropecuario. Vamos a ver qué pasa en este tema también.
Otro tema interesante para las familias más pobres del Perú es que Ocinermin ha explicado que va a sacar unos cupones de descuento para el consumo de los balones de GLP, el consumo del gas domiciliario que se utiliza para la cocina. Ocinermin, digamos, ya entre esta y la próxima semana va a sacar un reglamento para definir claramente cuáles van a ser las familias beneficiadas con este bono de descuento, y esto también de la mano con, digamos, la focalización de hogares que va a estar, digamos, a cargo del MIDIS, del Ministerio de Inclusión Social. Dos temas importantes que ha señalado también Ocinermin bajo esta línea son: el primero es que en el futuro probablemente el diésel tenga un subsidio básicamente para el tema del transporte público. Y el otro tema que es importante sobre todo para nuestros amigos taxistas que tienen sus balones, sus autos con balones de GNV, es que ha señalado en Ocinermin que en septiembre termina el precio promocional del gas natural vehicular que impuso el consorcio Camisea. Así que, como aún no se sabe qué es lo que va a suceder, existe la posibilidad de que este precio aumente. Inclusive hay diarios locales que han estado explicando ya aumentos especulativos del precio del GNV, del gas natural vehicular, en estos días. Por otro lado, en el tema del mercado de capitales, a nivel internacional, hay toda una serie, digamos, un temor, una incertidumbre por lo que sucede con Grecia, el cambio de mandatario en Grecia y el fraccionamiento, digamos, de los grupos políticos en el poder ha implicado una gran incertidumbre, sobre todo para la Unión Europea, que ha tenido que salir a darle un rescate del fondo de rescate a Grecia de alrededor de 5.200 millones de euros, y esto básicamente porque Grecia tenía que pagar deuda de corto plazo y además pagar, digamos, planillas de gente en el gobierno y no tenía la liquidez suficiente, así que ha tenido el fondo de rescate que entrar a tallar ahí, pero el problema es que no se sabe efectivamente cómo va a terminar esto con el tema político en Grecia, si es que efectivamente va a haber un ajustón fiscal o no, y esto está produciendo incertidumbre a nivel internacional, lo que ha llevado también a que nuestra bolsa caiga. El día martes, por ejemplo, ha caído el promedio de los tres índices, el general, el selectivo y el Inca, ha caído entre 2.3 a 2.7% en promedio, que es un bajón bastante fuerte para hacer un solo día, aunque luego ha rebotado. Pero es importante en todo caso, por ejemplo, recalcar que lo que teníamos ya ganado en la bolsa, la gente que había invertido en bolsa y que tenía los 3 primeros meses ganando aproximadamente un 23%, esta ganancia se ha borrado y ha caído. Ahora el acumulado del año está en aproximadamente alrededor del 10%, ha caído, digamos, 13 puntos porcentuales ya de fines de marzo a estos días, que es bastante fuerte la caída que ha habido en el tema de la inversión en bolsa. Otro tema interesante es el anuncio del Premier, el señor Valdés, con respecto a que el Perú alcanzaría en el año 2016 la conectividad nacional. Este es un tema importante porque en la medida en que todo el Perú esté interconectado, se va a lograr eficiencia, y esto implicaría, por ejemplo, reducir la cantidad de uso de papel para trámites burocráticos, y sería mucho más eficiente, por ejemplo, el hecho que la ciudadanía se comunique con el gobierno para, digamos, hacer diferentes tipos de comunicaciones y de trámites también. Hay un proyecto piloto que se llama Proyecto Cero Papel, que también está de cierta forma liderado por la Defensoría del Pueblo, y en el que se busca que las firmas digitales y los certificados digitales vayan tomando un rol preponderante en las transacciones que las personas hacemos, y no depender tanto de la firma física o de que una persona tenga que ir hasta cierto lugar para certificar la validez de un documento que esta persona emite. Esto es un tema que creo que se le debería dar un gran valor, porque nos podría permitir reducir mucho lo que se llaman los costos de transacción y podría evitarnos hacer largas colas para hacer trámites en diferentes entidades del Estado. Esperemos que esto efectivamente se haga en el año 2016. Y para cerrar, un tema bien interesante que tiene que ver con Machu Picchu. En Machu Picchu, en este mes se han reunido los ministros de Comercio Exterior, el ministro de Cultura y el ministro del Ambiente, para tratar de hacer este comité que se ha efectuado efectivamente para mejorar Machu Picchu. Es un comité que lo que busca es implementar un plan
digamos, un plan de desarrollo de Machu Picchu en donde se pretende evaluar cuál es el impacto, por ejemplo, de la cantidad de gente que llega a Machu Picchu, cuál es la capacidad real de Machu Picchu para atender a gente de forma tal que este importante punto turístico de nuestro país se desarrolle. Esto se ha hecho también conjuntamente con autoridades, obviamente, de Cusco, como el presidente regional de Cusco y otras autoridades locales. Así que es importante, en todo caso, que esto no se tome solamente con Machu Picchu. El tema turístico es uno de los temas más importantes que tiene el Perú, que hemos ganado algunos concursos dentro de las 7 maravillas del mundo, y el hecho de potenciar esto nos podría dar obviamente una mayor cantidad de divisas, y esto dinamiza también la economía, sobre todo en el sector restaurantes, hoteles y servicios. Finalmente hasta el transporte se ve beneficiado cuando hay un aumento de turismo. Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy y nos vemos la próxima semana con más en su resumen semanal de Punto Económico. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.